¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Que el Señor los bendiga. Bienvenidos a una clase más del Instituto Bíblico. Hoy lunes, ¿verdad? 14 de noviembre de este año 2022. Espero que todos estén bien y que ya estén preparados para que podamos empezar la clase del día de hoy. Amén. Les quiero pedir también a los alumnos del Instituto Bíblico que manden una manita, una carita, un presente, un aquí estoy, ahí en el chat de YouTube para saber que están tomando la clase. Y aparte, acuérdense que es algo que yo les recomiendo bastante. Aprovechen el mismo horario de nuestras clases presenciales, ¿verdad? Los días lunes a las 7 de la tarde, para que puedan tomar la clase, ¿verdad? Y así, después no anden apresurados o presionados por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Y queden mal con sus reportes o sus cuestionarios o simplemente con las tareas, ¿verdad? Y aprovecho, bueno, pues para recordar que aún me faltan varios por ponerse al corriente con la tarea de la semana pasada, que es el reporte, obviamente, de la clase anterior. Así que, bueno, pues yo les pido que sean diligentes, ¿verdad? Y se apliquen y pónganse al corriente. Amén. Algunos atravesaron algunas situaciones con sus familias de enfermedad y, bueno, pues somos comprensivos, ¿verdad? Entendemos la situación, pero eso no quiere decir que nos olvidemos ya de ponernos al corriente, sino que en una oportunidad les pido que lo hagan, amén. Y todos los demás, bueno, pues no hay pretexto, ¿verdad? Vamos a cumplir en tiempo y forma y enviando nuestras tareas, ¿verdad? A mi correo para yo estarlas leyendo, estarlo revisando todo, amén. Bueno, pues asimismo les invito también a que compartan el link, envíenlo a otros hermanos, hermanas en Cristo, amistades, familiares en Cristo, para que sea de bendición la clase. Amén. La semana pasada tuvimos un tema muy, pero muy interesante e importante. Fíjese, el día de hoy, ¿verdad? Ahorita en un momento más voy a destacar la importancia del tema de la semana pasada, resumiéndolo en unas cuantas frases. Amén. Bueno, pues vamos a ponernos en las manos de Dios, vamos a orar, sean todos bienvenidos a la iglesia en general, a los hermanos en Cristo que nos vean en otros países, en otros lugares, incluso en otros continentes. Que Dios los bendiga, les amamos en el amor del Señor y nos gozamos de que la palabra del Señor corra y esté siendo de bendición para cuantas personas ésta llegue. Amén. Así que comparte el link, envíe la invitación, ¿verdad? Y suscríbanse también al canal para que en automático les lleguen las notificaciones de cada transmisión o de cada video que subamos aquí al canal de la iglesia. Amén. Vamos a orar y vamos a ponernos en las manos del Señor. Bendito Padre Celestial, cuántas gracias te damos hoy en esta tarde, Señor, por este tiempo, Señor, en el que nos podemos reunir para estudiar de tu palabra, para darle seguimiento a esta formación de tu presencia, de tu evangelio, de la doctrina de Cristo en nuestras vidas. Bendícenos, mi Señor, con la guianza de tu Espíritu hacia toda la verdad. Bendice a nuestros hermanos y hermanas que nos estén viendo en cualquier parte del mundo, y que la palabra sea de bendición, que la enseñanza sea de bendición para nuestras vidas. Gracias te damos el día de hoy, en tus manos estamos. Condúcenos hacia toda la verdad, Espíritu Santo. Te damos a ti la honra y la gloria por siempre. Amén y amén. Bueno, pues nuevamente, si usted necesita, ¿verdad?, el material del Instituto Bíblico de la materia que estamos viendo, acuérdense que estamos viendo la materia de Teología Bíblica número 3. Amén. Y la primera doctrina que estamos viendo de esta materia es la doctrina del Espíritu Santo. Amén. Este es el material físico. Si usted lo quiere, pues lo puede imprimir. Hay personas a quienes se les acomoda un poco mejor tenerlos así en lo físico que en un celular, ¿verdad? Entonces yo se lo puedo enviar en formato de PDF por correo o al WhatsApp y ya usted lo puede imprimir, ¿verdad? O también pues traerlo en su tableta o en su celular. Amén. Bueno, pues mire, vamos a esta parte del manual de la doctrina del Espíritu Santo, que es la página número 4. Amén. Donde vamos a comenzar a hablar acerca de las Escrituras y el Espíritu Santo. El día de hoy vamos a ver algunas cosas muy importantes también. Sin embargo, la clase creo que no va a ser muy larga. Amén. La semana pasada sí fue casi de 2 horas, pero creo que hoy, cuando mucho 1 hora, un poquito más, creo que va a ser suficiente. Amén. Bueno, en la página número 4 hablamos de las Escrituras y el Espíritu Santo. Pero fíjese bien, le decía que el tema de la semana pasada era muy importante. Y
Y decíamos que era muy importante por el hecho de lo que se habló, de lo que se enseñó. Hablamos, fíjese bien, el tema fue la necesidad de conocer al Espíritu Santo. Aquí lo voy a escribir. La necesidad de conocer al Espíritu Santo, ¿sí? Y en pocas palabras, fíjese bien, le puedo decir que la necesidad de conocer al Espíritu Santo está en el hecho de que necesitamos de Él para poder vivir la vida cristiana. Si no tenemos oración, si no tenemos comunión con el Espíritu de Dios, no podemos vivir la vida cristiana. Podremos vivir, pero no la vida en Cristo. Creo que hay una gran diferencia. Espero que me esté dando, ¿verdad?, a explicar con esto, ¿sí? Necesitamos relacionarnos con el Espíritu Santo a través de la oración, a través de la comunión con Él, a través de la lectura de la palabra, a través del congregarnos, a través, hermano, de escuchar la predicación, la enseñanza del Evangelio. Fíjese bien, ¿para qué? Para que podamos vivir la vida en Cristo. Si no tenemos comunión con Él, si no tenemos oración, prácticamente no podremos decir que podamos vivir la vida cristiana. Podremos vivir, podremos llevar a cabo a lo mejor nuestra vida a tiros y tirones, ¿verdad? Pero la vida cristiana, la vida en Cristo, es imposible vivirla si no nos relacionamos con el Espíritu Santo. Entonces, al ver el título que nos habla de la necesidad de conocerlo, fíjese bien, hay que enfatizar el hecho de que necesitamos volver a la oración, necesitamos volver al ayuno, necesitamos volver a la lectura de la palabra, necesitamos volver a todas esas actividades que precisamente fomentan nuestra comunión con el Espíritu Santo, porque solamente es a través de Él que podremos vivir la vida en Cristo Jesús. Una vida de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, donde hay pruebas, sí, pero donde la vida en Cristo, fíjese bien, se hace de triunfo y se hace de victoria porque Él está con nosotros, se manifiesta a través de nosotros. Amén. Entonces, esa es, en pocas palabras, fíjese bien, la necesidad de conocer al Espíritu Santo. Por eso yo hacía una exhortación la semana pasada, no solamente a la iglesia, sino a todas las iglesias, a que volvamos a restaurar nuestros cultos de oración. ¿Por qué? Porque si no nos relacionamos con Cristo, no le podemos conocer a Él. Y si no le conocemos a Él, dígame, ¿cómo vamos a querer vivir la vida cristiana? ¿Cómo siquiera, fíjese bien, pensar en vivir la vida cristiana? No se puede si no le conocemos a Él. Y la manera de conocerle a Él es por medio del Espíritu Santo a través de la comunión con Él, de la oración, del ayuno, de la lectura, del congregarnos. Amén. Así que, bueno, pues yo quería comenzar, fíjese bien, antes de entrar a este punto, una vez más remarcando la importancia de la necesidad de conocer al Espíritu Santo. Este fue el primer tema. Y claro que de este tema vimos varios subtemas, ¿verdad? Mismos que en sus reportes, ¿verdad? He estado leyendo lo que Dios habló a sus vidas y en términos generales todos están bien hasta el momento los que me han entregado, ¿verdad? Entonces vamos a seguir echándole ganas, amén, y vamos a continuar el día de hoy a partir del segundo tema, que es las Escrituras y el Espíritu Santo, amén, y estamos en la página número 4, amén. El día de hoy también vamos a ver muchos temas, vamos a ver cómo el Espíritu Santo prácticamente, fíjese bien, participa en todo lo que compete a la obra de Dios, prácticamente en todo, desde la creación, y vamos a ver cómo el Espíritu Santo estuvo presente en todas las cosas creadas por Dios. Amén. Vamos a la página número 4 y vamos a comenzar a leer. Allá a la mitad más o menos de la hoja 4, viene el tema número 2, que es este que escribí, que se llama Las Escrituras y el Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar a leer. Un estudio concienzudo de las Escrituras revela 3 grandes dispensaciones o edades en que cada una de las personas de la deidad es prominente. Esto lo mencioné también en la clase pasada, pero el día de hoy lo vamos a ver un poco más
detenidamente. Amén. Fíjese bien, el primer punto es que en el Antiguo Testamento tenemos la dispensación del Padre. Allí Él trabaja por nosotros. Subraya esa frase. Derrama sus promesas por doquier y debe ser comprendido en la experiencia, es decir, en la vida, ¿verdad?, cotidiana, en la práctica de nuestra vida. En el segundo punto mencionamos esto. En los evangelios tenemos la dispensación del Hijo, durante la cual Él vive con nosotros, ¿verdad? Subraye esa parte. Y promete enviarnos el Espíritu. Antes de Pentecostés, nadie podía ser partícipe de la vida y la plenitud del Salvador resucitado. Amén. Es decir, no es sino hasta cuando viene el Espíritu Santo en el día del Pentecostés que el Espíritu de Dios le da vida a la iglesia. Algo que mencionaba también el día de ayer en la predicación, ¿verdad? Que le llamamos, ¿cómo le llamamos? A ver, alguien recuérdeme al tema del día de ayer, de ayer domingo, ¿verdad? Le llamamos enviados por el Espíritu. Amén. Entonces, si no la ha visto, chéquela, por favor. En el tercer punto hablamos de que en los Hechos, las epístolas y hasta nuestros días tenemos la dispensación del Espíritu Santo, quien realiza la obra de Cristo en nosotros y a través de nosotros. ¿Puede usted subrayar eso también? Entonces, fíjese bien, si esto nosotros lo explicáramos con un esquema, podría ser el siguiente, ¿sí? Vamos a dividir esta línea en tres partes, ¿sí? De aquí a este punto, de aquí un punto más pequeño y de aquí con una flecha que indique una continuidad hacia ese extremo. Bueno, aquí hablamos de la dispensación del Padre, ¿sí? Que es lo que conocemos como lo que se manifiesta en el Antiguo Testamento. Amén. Por eso mencionamos aquí que en el Antiguo Testamento tenemos la dispensación del Padre. La palabra dispensación, fíjese bien, no solamente nos indica un periodo de tiempo, sino que quién se manifiesta en ese periodo de tiempo. Eso es lo que la palabra dispensación nos indica, ¿sí? Aquí, en esta parte de esta dispensación del Padre, fíjese bien, en este punto, bueno, pues nosotros podríamos resumir que es el Padre quien se da a conocer al hombre, es decir, quien tiene la iniciativa de darse a conocer al hombre. En otras palabras, por eso yo le pedí que subrayara la frase en el primer punto que dice que allí Él trabaja por nosotros, ¿sí? Es decir, aquí podríamos señalar en esta parte de esta dispensación, ¿sí?, que Dios es por nosotros. Amén. ¿Por cuál iniciativa? Por la iniciativa, obviamente, de Dios. Amén. Usted puede leer el Antiguo Testamento y note eso. Note cómo Dios se da a conocer al hombre, se manifiesta al hombre, ¿verdad? Cómo Dios se le presenta literalmente al hombre. Amén. Y es Dios quien, tomando esa iniciativa, procura que el hombre, fíjese bien, le pueda buscar a Él, le pueda servir a Él y honrar a Él. Es lo que podemos encontrar en la parte de la dispensación del Padre. Ahora, tenemos a continuación la dispensación del Hijo. Esto es lo que nosotros encontramos, fíjese bien, en el tema, ¿verdad?, que abarcan los evangelios de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí en esta pequeña parte, ¿verdad?, que la hice obviamente un poco más pequeña para señalar que la dispensación del Hijo fue más corta, ¿verdad? Por causa de que esta solamente duró, ¿cuántos años? Solamente duraría 33 años prácticamente, que es el tiempo de vida de los años de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí hablamos acerca de la dispensación del Hijo, aquí en este punto, ¿sí? Pero es importante entender, fíjese bien, que a partir de aquí, a partir de este momento, a partir de este punto en adelante, hablamos de lo que viene siendo ya la era del Nuevo Testamento. Amén. A partir de los evangelios. Entonces, si en este punto hablamos de la dispensación del Hijo, entonces aquí, ¿verdad?, entendemos que es
Dios, fíjese bien, si en el Antiguo Testamento, en la dispensación del Padre es Dios es por nosotros, entonces en la dispensación del Hijo, aquí podemos decir que es Dios con nosotros. ¿Sí? Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque el Verbo se hizo carne. Amén. Porque el Hijo encarnó. Amén. Encarnó en la persona de nuestro Señor Jesús. Y entonces viene a este mundo, viene a morir por nosotros, viene a mostrarnos el camino de salvación. Y es precisamente Dios, fíjese bien, habitando, morando con el hombre. ¿No le parece eso algo hermoso? Fíjese, si acá vemos la iniciativa de Dios por darse a conocer al hombre, bueno, pues en la dispensación del Hijo vemos la iniciativa misma del Padre, pero ahora por habitar con nosotros. Amén. Gloria al Señor. Eso, hermano, también sin duda debe de ser algo, hermanos, precioso para nuestra vida cristiana. Vea cómo Dios es tan hermoso. Amén, que no nos deja a la deriva, que no se olvida de nosotros, que somos importantes para Él, tanto que desde la creación Él toma esa iniciativa, posteriormente habita con nosotros y después, ¿qué viene? Entonces viene, fíjese bien, lo que viene siendo desde este punto de aquí en adelante, lo que es la dispensación del Espíritu Santo. Amén. El tiempo de la manifestación del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Y de qué hablamos aquí? Bueno, hablamos de que tras la muerte de nuestro Señor Jesucristo y los días señalados que Él les pidió a sus apóstoles que esperaran la promesa del advenimiento del Espíritu Santo, a partir de ese momento, ¿sí? El Espíritu Santo habita, fíjese bien, en nosotros. Amén. Entonces, si acá es Dios es por nosotros, aquí Dios con nosotros, entonces ahora, fíjese bien, tenemos aquí que es Dios en nosotros. ¿Sí? Es como algo progresivo, ¿sí se da cuenta de esto? Es un proceso precisamente progresivo, es decir, va avanzando, tiene un sentido, ¿sí? Aquí es por nosotros, aquí es con nosotros y acá en nosotros, es decir, dentro de nosotros. ¿Se da cuenta cómo va de lo general a lo particular? ¿Cómo va, por así decirlo, de lo externo hacia lo interno? Pero todo esto, ¿sabe qué nos muestra? Todo esto, hermano, nos muestra, fíjese bien, el amor de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Somos su creación, pero siendo su creación, una vez que ésta cae por causa del pecado, Él no nos dejó, fíjese bien, a nuestra suerte, no nos abandonó a la deriva. Él, hermano, fíjese bien, toma la iniciativa para mostrarse a nosotros, para habitar con nosotros y ahora para estar dentro de nosotros. Amén. Todo esto, hermano, todo esto englobado, fíjese bien, nos habla única y exclusivamente más que del amor de Dios. Amén. ¿No le parece hermoso esto? Alabe al Señor, ¿verdad? Son las tres grandes dispensaciones, ¿verdad? De la Trinidad. Sí, la semana pasada mencionamos un poco, ¿verdad? En relación a la Trinidad, decíamos que el hecho de que sea primera, segunda y tercera persona no tiene que ver con una jerarquía, sino que tiene que ver con esto, mire, con la forma en la que se dio a conocer Dios al hombre. Por eso la dispensación del Padre, bueno, pues le llamamos aquí que el Padre es la primera persona, porque Él es quien toma la iniciativa de darse a conocer a nosotros. Posteriormente, el número 2, ¿verdad? La segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo habita con nosotros, es decir, con la humanidad, durante un periodo aproximado de 33 años. Y finalmente la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, porque ahora es Dios en nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, el orden de la Trinidad no se debe a algo jerárquico, sino que se debe a la forma en la que ésta
se da a conocer al hombre, se manifiesta al hombre. Amén. Gloria al Señor. Mire, es por eso que en el último parrafito, ¿verdad? Y al final del material leemos esto. Notemos el desarrollo progresivo. Dios es por nosotros, aquí está. Dios es por nosotros. Dios es con nosotros, aquí está. Y finalmente Dios es en nosotros. Amén. Gloria al Señor. Y los tres santos, es decir, cada persona de la Trinidad, están vitalmente conectados. Es decir, son uno mismo. Amén. La relación de la dispensación del Espíritu con la del Padre y el Hijo es de cumplimiento y de promesa. Es decir, ¿qué me refiero con eso último que leí? Me refiero a que el hecho, fíjese, el hecho de tener con nosotros al Espíritu Santo quiere decir que es por parte de la promesa del Padre y el cumplimiento de la obra del Hijo. Amén. Recuerde que Cristo tenía que subir a los cielos para que el Espíritu Santo pudiera descender a la tierra. Amén. Entonces, el Espíritu Santo es respuesta, fíjese bien, a la promesa del Padre y al cumplimiento de la obra del Hijo. Amén. Gloria al Señor. Hermano, esto es un plan, fíjese bien, diseñado por Dios a la perfección. Precioso. Amén. Alabe al Señor. Ahora sí, dele la vuelta a su material, ¿verdad? Vamos a estar leyendo y voy a ir explicando unas cosas, pero en su mayoría vamos a estar leyendo y viendo, ¿verdad? Algunos puntos importantes. ¿De acuerdo? Entonces, acompáñenme, ¿verdad? En la lectura de los puntos que vamos a ver, ¿sí? Fíjese bien, ahí arriba tenemos el 2.1 que es actividades en el Antiguo Testamento, es decir, ¿de quién actividades? Del Espíritu Santo. Bueno, leemos esto. Desde la primera referencia al Espíritu en Génesis 1:2, ¿verdad? Hasta la última mención en el Antiguo Testamento en Malaquías 2:15, en 22, fíjese bien, de los 39 libros que componen el Antiguo Testamento, o sea, esta sección de la Biblia, tenemos una maravillosa visión del poder y las prerrogativas del Espíritu. Amén. También esto lo señalábamos la semana pasada, cuando comentábamos que no podemos tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Como dice ese dicho. Lo mismo es, fíjese bien, negar la existencia o la manifestación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ¿sí? No digamos en el Nuevo, sino en el Antiguo. O sea, personas que a veces niegan, ¿sí?, las operaciones, la manifestación y hasta la misma existencia del Espíritu, cuando en la Biblia, hermanos, fíjese bien, la semana pasada señalábamos todas las referencias que hay desde Génesis hasta Apocalipsis en relación al Espíritu Santo. Entonces, quien quiere tapar el sol con un dedo, pues es una persona dura, una persona soberbia, una persona necia, endurecida. ¿Por qué? Porque está negando una verdad trascendental, fundamental para el Evangelio de Cristo, que es ¿quién? Que es el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Es por ello, hermano, que hasta nuestros días, fíjese bien, el Espíritu de Dios está con nosotros. Amén. Como dice Pablo, hasta que a su debido tiempo sea quitado. Y estamos próximos a ello. Amén. Bueno, vamos a continuar leyendo. En el siguiente punto, el 2.1.1, leemos esto. El Espíritu relacionado con la creación. Amén. Fíjese bien, era lo que le comentaba al principio, ¿verdad? De la clase. Cómo el Espíritu Santo está relacionado prácticamente con la creación de Dios. Él estuvo presente. Él llevó a cabo, fíjese bien, la obra creadora por la voz de Dios, por el mandato, el diseño de Dios. Amén. Fíjese bien, vamos a leer varios incisos, ¿verdad? Son alrededor de unos 8, aproximadamente 8 o 9 incisos. Y vamos a estar explicando algunas cosas importantes. Tal vez no anote mucho en el pizarrón, pero vamos a verlo. Amén. Fíjese bien. El primer punto es que el Espíritu Santo, o sea, el inciso A, es que el Espíritu Santo es co-creador del mundo. Amén. Vamos a leer. Dice, hay por lo menos 3 pasajes claves que prueban la participación del Espíritu en la creación
del universo, o sea, prácticamente de todo lo que vemos, de todo lo que existe. Vamos a ver estos tres. Fíjese bien, el primero está en Génesis 1:2, donde dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí estaba presente el Espíritu de Dios, sobre la faz de las aguas. Amén. Sobre la superficie de las aguas. Amén. El segundo es de que su Espíritu adornó los cielos en Job 26:13. Y en el tercero, envías tu Espíritu, son creados. Esta referencia la encontramos en el Salmo, tanto en el 104 como en el 147. Ahí están los versículos respectivos. Bueno, a lo que nos referimos aquí es al hecho de que el Espíritu Santo no fue ajeno a la creación de Dios, sino, escuche esto, que el Espíritu Santo sería el agente creador, precisamente, de todo lo que Dios creó, valga la redundancia. Amén. Entonces, Él estuvo viendo, Él estuvo creando, el poder de Dios a través del Espíritu estuvo diseñando, estuvo llevando a cabo, ¿verdad? Todo lo que hay en el universo, incluyendo nuestras propias vidas, nuestro propio cuerpo, hermano, todo lo que nosotros somos, lo que nos forma, el Espíritu Santo estuvo presente. Amén. Leamos el siguiente párrafo. En los últimos pasajes el salmista se refiere a todos los aspectos de la creación. Antes que Dios creara la luz, su Espíritu debía estar allí primero. Es inútil traer la luz mientras no esté el Espíritu. La luz no hará que las aguas de la vida den alegría a menos que el Espíritu de gozo se haya movido sobre ellas. Amén, qué hermosa frase. Es bueno que el Espíritu venga, fíjese, antes que todos sus dones, antes que la luz, antes que el firmamento y antes que la hierba en el campo. En otras palabras, ¿qué estamos indicando con esto? Indicamos que para cualquier cosa que Dios llevaría a cabo, su Espíritu Santo estaba allí primero. Y bien haríamos nosotros también, si queremos servir a Dios, si queremos trabajar para Dios, si queremos movernos, fíjese bien, en la esfera de Dios, en lo espiritual de Dios, hermano, es obvio, necesitamos primero tener a su Espíritu en nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. Fíjese, entonces, este es el primer punto, ¿verdad? Que nos habla de cómo el Espíritu Santo es co-creador. Entonces vamos a ponerlo aquí. El Espíritu Santo, ¿sí? Es co-creador ¿de quién? En este caso, fíjese bien, como vamos a manejar varios puntos, vamos a ponerlo así. Una llavecita, ¿verdad? Es co-creador del universo. ¿Sí? Es co-creador del universo. Este ya lo estudiamos. Ahora, en el inciso B es co-creador del hombre. Amén. Vamos a leer esto. Sí, ahorita ya mencioné algo, pero vamos a leerlo. Dice, como aliento del Todopoderoso, imparte vida a la naturaleza y al hombre. La generación y la regeneración están entre sus actividades. Fíjese, estas palabras, generación y regeneración, no solamente aplican en el ámbito físico o en el plano material. ¿Sabe también en cuál? En el plano espiritual. Ahorita aquí lo vamos a mencionar. Es precioso esto, mucha atención. Fíjese bien, tenemos 3 puntos aquí también. El primero dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26. ¿Sí? Ver el siguiente punto. Sopló en su nariz aliento de vida. Génesis 2:7. Y en el tercer punto, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Job 33, verso 4. Bueno, ¿cuál es la aplicación de esto? Fíjese. La aplicación de esto es que no solamente es en el ámbito físico. Dios creó, Dios generó la vida. Amén. A partir de Él, a partir de su palabra. Amén. Bueno, ello es un tipo, como lo vamos a ver ahorita, es un tipo, fíjese bien, de lo que es el nuevo nacimiento. Amén. A ello nos referimos, ¿verdad? Con la palabra regeneración.
Si con la palabra generación, mucha atención, si con la palabra generación hablamos del ámbito físico o material, bueno, pues entonces ahora con la palabra regeneración nos referimos al ámbito espiritual. Amén. Mire, vamos a continuar leyendo. Leemos esto. Los pasajes anteriores son prueba de la divinidad de nuestro origen. No evolucionamos gradualmente desde las formas más bajas de la creación, ¿verdad? Como nos lo enseñan lamentablemente nuestros libros de historia, ¿verdad? Que venimos del chango y que el hombre es el resultado de una evolución durante un periodo de años, ¿verdad? Que origina que da como resultado ello, precisamente ya una persona con inteligencia, ¿sí? Un Homo sapiens, ¿verdad? Como la misma ciencia o la antropología también lo menciona. No, hermanos, no venimos de eso, ¿verdad? Y aunque hoy en día abundan demasiado, fíjese bien, las enseñanzas tocante a ello, ¿sí? No es cierto. La palabra de Dios nos muestra verdaderamente nuestro origen. Amén. Es un origen divino, un origen espiritual, un origen por la voz de Dios. Amén. Por la palabra de Dios. Ahora fíjese bien. A Dios el Espíritu debemos nuestra existencia. Subraye eso. Amén. Fíjese. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante lo que le acabo de mencionar. Se lo adelanté. ¿Sí? El Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Da al lugar, fíjese bien, a ese nuevo nacimiento. Amén. Así como cuando Dios creó al hombre en el huerto del Edén, sopló sobre su nariz aliento de vida para que éste viviera. Bueno, ahora el Espíritu Santo en nosotros es un tipo de la creación. Así como en el plano material, ahora nosotros en el plano espiritual. Generación en el plano material y regeneración en el plano espiritual. Esto es bien importante, amén. Pero vamos a continuar y ahorita lo vamos a leer aquí en el manual. Amén. En el inciso C tenemos que es co-creador del mundo animal. Del mundo animal. Vamos a leer esto. ¿En qué consiste? Mucha atención. Dice así. No se degrada nuestra naturaleza al declarar que el mismo espíritu al que debemos nuestra creación formó todo lo que tiene aliento. Envías tu espíritu, son creados. Salmo 104. Amén. Bueno, es evidente, fíjese bien, del contexto inmediato que el todo y el ellos se refieren a las criaturas vivas de todo el mundo y a las bestias, pájaro y peces en particular, es decir, todo lo creado, todo lo que hay en el mundo animal. Amén. Fíjese bien. En el siguiente párrafo leemos, dos pensamientos surgen de este aspecto de la obra creativa del espíritu. En primer lugar, al ver que estamos unidos por el mundo animal, por el espíritu de la creación. Es decir, como nosotros fuimos creados por el espíritu, también los animales fueron creados por el mismo espíritu. Entonces, ello es lo que nos une, nuestro creador. Amén. Bueno, dice, no podemos ser crueles con aquellas criaturas que comparten nuestra vida natural. Es decir, fíjese bien, si yo soy consciente de que los animales fueron creados por el mismo espíritu que me creó a mí, entonces debemos de tener conciencia de cuidado sobre los animales. Amén. Por eso menciono aquí, fíjese bien, enseguida que este es un gran argumento a favor de las sociedades protectoras de animales. Amén. Debemos de tener cuidado. A veces decimos, ay, son animales, así como si no sintieran o como si no les doliera. Pero recuerde esto, fueron creados por el mismo espíritu que nosotros. ¿Habrá diferencias? Sí, obviamente, pero el creador es el mismo. Amén. En el último párrafo de este inciso, leemos esto. En segundo lugar, al ver que nos sentamos a la mesa única de la comunión de la naturaleza, Isaías 64:25, nos damos cuenta que el mundo animal también participará de los frutos de la redención de Cristo y experimentará una poderosa liberación cuando Él venga a reinar como el príncipe de los reyes de la tierra. Ahí en Romanos 8:19 al 22. Fíjese, ¿a qué me refiero con esto?
Es precioso, ¿verdad? A veces no lo consideramos y cuando lo pensamos así como que nos resulta fantasioso o increíble. Pero escuche lo que le voy a decir. Con base a lo que escribí aquí, me refiero al hecho de que también el mundo animal, fíjese bien, el mundo animal también va a participar de la redención que Cristo trae. Cuando Cristo venga a reinar a la tierra durante el milenio o su reinado de los 1000 años, los animales, el mundo animal, fíjese bien, esa parte del planeta, esa parte de la vida que Él creó, también va a ser restaurada. ¿Por qué? Por el simple hecho siguiente, por el simple hecho de que Dios también los creó a ellos. No los puso como un mero adorno de la naturaleza, no los puso nada más como para rellenar el planeta, no, sino que los puso Dios, fíjese bien, como parte de su creación, así como con nosotros. Obviamente el hombre, como menciono aquí, pues se va a sentar a la mesa única de la comunión, ¿verdad? Con el Señor. ¿Por qué? Porque el plan de salvación, de redención de Cristo, está dirigido al hombre. Sin embargo, cuando Cristo venga a reinar en el periodo de los 1000 años, conforme a Isaías 64:25, también los animales van a ser, fíjese bien, redimidos, o van a ser, mejor dicho, restaurados. Mire, ¿qué le parece si buscamos esa cita? En Isaías capítulo 64 y el versículo número 25. Aquí se lo voy a leer. Si ya lo tiene, me puede seguir con su vista. Amén. Fíjese que no tiene hasta el versículo 25, ¿verdad? Entonces déjeme revisar esa cita, ¿verdad? Para podérsela mencionar. Pero prácticamente si leyéramos el capítulo, si es un versículo de este capítulo, pero si leyéramos el capítulo, nos daríamos cuenta de que el mundo animal también va a ser restaurado, va a ser liberado de la opresión del hombre. A eso me refería cuando mencioné la palabra redimido. Amén. No tanto a que sean salvados como nosotros a través de la obra de Cristo, sino que van a ser liberados, fíjese bien, de la crueldad del ser humano. Amén. Y van a ser restaurados a una posición digna por causa de que fueron también creados juntamente con nosotros por el mismo Espíritu de Dios. Amén. Entonces, mire, bueno, aquí en Isaías, ¿verdad? En Isaías capítulo 64, podríamos leerlo, ¿verdad? Yo le invito, léalo, lea este capítulo y se va a dar cuenta, ¿verdad? Es algún versículo de los que están aquí en el que encontramos precisamente, ¿verdad? Cómo el Señor va a restaurar, fíjese bien, esta parte del mundo animal. Amén. Lea los capítulos. Vaya al verso 25 del capítulo 65. Es ese. Isaías 65, verso 25. Amén. Fíjese bien, es ese, ¿verdad? En vez del 64 es el 65, verso 25. Fíjese lo que leemos. Dice, el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey. Y dice, el polvo será alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Amén. Entonces, corríjale ahí, no es Isaías 64, es Isaías 65, verso 25. Amén. ¿Qué nos dice aquí el profeta? Nos dice que cuando Cristo venga a reinar, van a ser liberados de la crueldad del hombre. Pero también, fíjese bien, también entre el mismo reino animal no existirá esa necesidad, ¿verdad? De una cadena alimenticia, es decir, de atacarse, de comerse, de sobrevivir, sino que aún en ello van a ser restaurados. Amén. ¿Qué le parece eso? Tal vez, como le decía hace un momento, nos resulte algo así como que fantasioso, algo como que no lo creemos. Pero mire, hermano, hermana, cuando Cristo venga a reinar a la tierra en el periodo de los 1000 años,
Cristo va a restaurar tantas cosas que así debieron de haber sido desde la creación. En el ámbito del reino animal, nunca lo que nosotros conocemos como la caza, como la alimentación de los animales, fíjese bien, no debió de haber sido así. Debió de haber sido algo diferente, no algo exagerado, no algo con crueldad, con, ¿cómo decirlo?, con esa malicia hacia los animales, sino que estos, hermanos, debieron, fíjese bien, de ser tratados con dignidad. Pero vea cómo el pecado deterioró todo, absolutamente todo. ¿Verdad? ¿Usted recuerda quién le puso los nombres a los animales? Fue Adán, ¿sí? ¿Cómo le hizo Adán? ¿Sí? Para tener controlados a los osos, a los leones, a las fieras del campo, ¿sí? ¿Cómo le hizo? Bueno, pues antes de que el pecado, fíjese bien, entrara a la humanidad, se disfrutaba, fíjese bien, de una armonía, que es la que precisamente Cristo va a restaurar en su gobierno sobre la tierra. Amén. El pecado viene, entra al mundo, entra a la humanidad y deterioró esa armonía del hombre para con los animales. Y entonces toda la crueldad y maldad del hombre se virtió también sobre el reino animal. Pero Cristo va a restaurar eso también. Amén. Gloria al Señor. Bueno, en el siguiente inciso, fíjese bien, encontramos que es co-creador de la belleza. ¿Sí? Es co-creador de la belleza. Job nos dice que fue el Espíritu Santo el que adornó o hizo espléndidos los cielos, en Job 26:13. Los discursos de Pablo sobre las respectivas glorias del sol, la luna y las estrellas nos dejan pasmados con el pensamiento de que una estrella es diferente a otra en gloria. Esto viene en 1 Corintios 15. Amén. Aquí viene la cita. Y verdaderamente los cielos cuentan la gloria de Dios, como lo dice el salmista en el Salmo 19. Amén. Pero el Espíritu, leamos el párrafo que sigue. Pero el Espíritu no solamente es el creador de toda la belleza de los cielos, sino que también le debemos la belleza que nos rodea en el mundo, en que cada perspectiva es agradable. Aquí es donde podemos apreciar el Salmo 29, especialmente cuando recordamos que la voz creativa de que allí se habla es el Espíritu Santo en persona, el que Ezequiel describe como la voz del Todopoderoso, en Ezequiel 10:5. Amén. Fíjese, nos referimos aquí no solamente la belleza que hay en el firmamento, en los cielos, fue creada por el Espíritu, sino prácticamente toda la belleza que nos rodea. Pero una belleza, fíjese bien, sin malicia, una belleza sin maldad, sin malas intenciones, sino que todo lo que Dios creó lo hizo bello, lo hizo hermoso. Amén. Es por eso que el Señor nos ve así. Amén. Como sus hijos, como sus hijas, el Señor nos ve con esa belleza. Nos cuida también de esa misma manera. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no iba a hacer las cosas mal hechas. Amén. No iba a hacer las cosas ahí nomás al aventón, ¿verdad? Y aunque por ahí hubiera personas que se pudieran sentir no muy agraciadas, tienen que apreciar que quien los creó es el Espíritu de Dios. Y eso, levantar una autoestima que muchas de las veces el hombre se encarga de destruir. Amén. Dios creó todas las cosas y a todas las personas y todo lo que nos rodea, esté en el cielo, en la tierra, esté en todo lugar, fíjese bien, Dios todo lo creó hermoso por su Espíritu. Amén. En el siguiente inciso hablamos de que es co-creador de la sustancia. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con ello? Vamos a leerlo, ¿qué le parece? Co-creador de la sustancia. Leemos esto. Pocos de nosotros comprendemos que las continuas cosechas en los campos son posibles gracias a la acción del Espíritu Santo. Sin embargo, al reunir los siguientes pasajes, fíjese bien, podremos alabar al Espíritu como nuestro proveedor y benefactor. En otras palabras,
En este punto de que hablamos de la sustancia, nos referimos al hecho de que cómo la tierra produce. Amén. Usted se ha puesto a ver cómo donde hace mucho sol, la tierra es árida, donde uno dijera, aquí no puede crecer nada, ahí es donde hay florecitas, ahí es donde hay hierba. Y uno dice, ¿cómo es eso posible? ¿Verdad? Usted corta las hierbas de su patio, lo deja todo podadito, lo deja todo limpio, y usted dice, aquí ya no va a crecer nada. Incluso usted puede poner cemento, poner un firme, pero mire, la naturaleza misma, por la creación del espíritu, la sustancia misma, produce vida. Y allí en ese lugar donde usted puso cemento, de pronto comienza a salir una ramita, una florecita. Amén. Vamos a leer los 2 puntos a continuación en la página 7. Dice el primero, ¿verdad? Que viene ahí en Isaías. Hasta que sobre nosotros se ha derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea testimonio por bosque. Amén. Isaías 32. Ahora en el siguiente punto leemos, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Amén. El Salmo 104, pero compararlo con el Salmo 136. Y asimismo el Salmo 29. Lea el Salmo 29, ¿verdad? Que nos habla también, como lo mencionamos en el punto anterior, de la belleza de Dios, cómo creó todo, cómo se sustenta por sí misma la creación de Dios. Amén. Aún nuestros propios cuerpos, vea qué hermoso. Tenemos una cortadura, una quemadura, un accidente, y cómo nuestro cuerpo, fíjese bien, la sustancia misma de lo que estamos hechos, de la creación, de cómo Dios nos creó, se regenera. Cómo, hermano, las uñas crecen, cómo las hierbas, ¿verdad?, emergen, aparecen, surgen en el campo. Cómo, hermanos, fíjese bien, de donde no creemos que pueda haber vida, allí surge la vida. Amén. A esto nos referimos con que es co-creador de la sustancia. Amén. La naturaleza propia de Dios, así lo creó todo. Vamos a leer el último párrafo. Y lo que el bendito Espíritu es en el reino de la naturaleza, también lo es dentro del reino de la gracia. Escuche esto. Las cosechas espirituales y las renovaciones dependen de sus visitaciones de gracia. De la misma manera, de esta fuente de bondad procede el aliento para el mantenimiento de nuestra vida espiritual. Es el que alimenta nuestras almas hambrientas con pan de vida. Qué hermoso, ¿verdad? No solamente lo vemos en el plano material o físico o en el plano natural, sino también en el plano espiritual. Cuando pasamos una prueba, cuando nos sentimos desanimados, tristes, una deslealtad, una pérdida, una enfermedad, algún deterioro en nuestro ánimo, en nuestra voluntad, en nuestro espíritu, aún en nuestras emociones. Mire, cuando nos relacionamos con el Espíritu Santo, Él es la fuente, Él nos creó. Por lo tanto, si le buscamos a Él, Él nos restaura, Él nos alimenta, Él nos llena de vida, nos saca, fíjese bien, de esa destrucción, de ese deterioro. Amén. No solamente, hermano, ver en un desierto cómo las hierbitas crecen, es, fíjese bien, la manifestación misma de la creación de Dios, sino también el ver la vida de una persona tan desolada, tan destruida, cómo se levanta, es ello también la manifestación más gloriosa de lo que el poder del Espíritu Santo creador puede hacer. Amén. Gloria al Señor. Fíjese bien, es co-creador del descanso. Ay, 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 ¿verdad? Diga conmigo, ay, ay, ay. Es co-creador del descanso. ¿A qué nos referimos con esto? Vamos a leerlo, ¿sí? Leemos esto. Leemos así, fíjese bien. Leemos lo siguiente. Como el espíritu de vida, Él renueva y fortalece al hombre con el inapreciable don del descanso. Salmo 127:2. Bueno, como el ganado que desciende al valle, el espíritu de Jehová los hizo descansar. Amén. Bueno, hermanos, ¿a qué nos referimos con esto? Con el hecho de mencionar que es co-creador del descanso, hermanos, nos referimos a que
el Espíritu de Dios fortalece, renueva. Amén. Vimos anteriormente cómo el Espíritu de Dios crea vida. La sustancia misma produce vida. Él es fuente de vida. Pero aquí vemos cómo el Espíritu Santo nos renueva. Amén. Cómo el Espíritu Santo nos da esa fortaleza para que, pues nosotros, ¿verdad? Así como lo podemos ver en la naturaleza, pues podamos vivir, podamos subsistir. Amén. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que entenderlo como algo que es vital para nosotros. ¿Por qué? Miren, porque si nuestro fundamento es Cristo, nuestra fuente debe de ser su Espíritu. Para que usted y yo seamos renovados o fortalecidos, necesitamos ir a nuestra fuente. Y se da cuenta que a veces andamos buscando el ser renovados o el ser fortalecidos con otras cosas, a veces hasta con otras personas. No, tenemos que ir a nuestra fuente. Él es el co-creador de la vida, el co-creador del descanso. Él nos renueva, Él nos fortalece y tenemos que ir a nuestra fuente, quien es Él, quien nos da la vida. Amén. Gloria al Señor. Siguiente inciso, es co-creador de la muerte. Mire, ya no lo voy a anotar porque ya quedaría muy acá en la parte de abajo, pero vamos a seguirlo leyendo. Es co-creador de la muerte. ¿A qué nos referimos con esto? Vamos a leerlo. El Espíritu Santo como dador de vida, capaz de hacer vivir y vivificar continuamente el cuerpo, puede también retirar la vida. Al mandato de Dios, el Espíritu suelta la cadena de plata, ¿verdad? Quiebra el cuenco de oro, como dice Eclesiastés. Considérense, fíjese bien, estos otros pasajes en que aparece el Espíritu. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Ciertamente él es carne. Allí en Génesis 6. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento, o sea, el Espíritu de Jehová, sopló en ella. Amén. Ciertamente como hierba es el pueblo. Esto lo encontramos en Isaías, ¿verdad? Y en Salmos. Y en Hechos 5, fíjese bien, encontramos que el mismo Espíritu produce muertes repentinas, como el caso de Ananías y Zafira. Entonces, este punto lo entendemos como el hecho de que así como el Espíritu Santo, fíjese bien, es el dador de la vida, también es Él, fíjese bien, el que puede quitarla. El Espíritu Santo tiene esa capacidad. Tal vez es algo que no entendíamos o que no conocíamos, ¿sí? O que no se lo atribuíamos a Él. Sin embargo, así como el Espíritu Santo es el soplo de vida, el aliento de vida, cuando el Espíritu Santo se retira, cuando el Espíritu Santo es quitado, fíjese bien, de una persona en donde Él está, pues Él determina, fíjese bien, que la vida llegue a su fin. Y entonces es por ello que hablamos de que es co-creador de la muerte. Amén. Tal vez el caso más claro es lo que vemos ahí en Hechos, ¿verdad? Con Ananías y Zafira. Cómo, hermanos, cayeron al instante muertos por tratar de engañar o de burlar al Espíritu Santo. No al hombre, sino al Espíritu de Dios. Amén. Perdón. Gloria al Señor. Fíjese bien, vamos a ver el siguiente inciso. Es co-creador del cuerpo humano de Cristo, ¿verdad? Aquí es donde vamos a ver el siguiente punto. De la misma manera que el Espíritu formó al primer Adán, fíjese bien, sin la intervención de un agente natural, bueno, fíjese bien, formó el cuerpo del segundo Adán fuera del curso ordinario de la naturaleza. Este punto es importante. El nacimiento de Cristo fue milagroso, ¿sí? No en la formación, fíjese bien, dentro de su cuerpo, dentro de la matriz de María, no, ese fue el proceso del embarazo, sino que fue milagroso en la forma de su concepción, es decir, cómo fue concebido. El nacimiento de nuestro Señor fue sobrenatural, ¿verdad? Menciono aquí esa palabra, ¿verdad? Dando a entender que no fue el medio humano, fíjese bien, la interacción del hombre con la mujer, lo que concibió a nuestro Señor,
sino que aquí fue un medio espiritual. Amén. Bueno, dice, porque fue creado como resultado, ¿sí?, de un acto creativo divino, distinto de la generación natural. Fue concebido por el Espíritu Santo. Ahí viene en Mateo, amén, capítulo 1. Además, sigamos leyendo. Fue este acto directo del Espíritu Santo dentro del cuerpo de María que produjo no solamente el cuerpo humano para Cristo, sino un cuerpo sin pecado. Lucas 1:35. El cuerpo de Cristo en el que vivió, trabajó, sufrió y murió, fue glorificado y llevado al cielo. Amén. Gloria al Señor. Fíjese bien, en el último párrafo vamos a leerlo y ahorita lo explicamos. Sin embargo, ese cuerpo estaba compuesto de carne y sangre recibidos de María, la que aunque virgen, tenía sobre sí el estigma del pecado original. Job pregunta, ¿cómo puede ser limpio el que es nacido de mujer, verdad? Por lo que conocemos como el pecado original. Bueno, también él dice, ¿quién hará limpio a lo inmundo? Y él responde, nada. Job 14:4. ¿Cómo se explica entonces la impecabilidad de Cristo? El misterio queda resuelto, fíjese bien, por la frase, el Espíritu Santo te hará sombra, ¿sí? Como el Espíritu de Santidad consagró y purificó la parte del cuerpo de la Virgen en la cual, según la carne, se formó Cristo. Mucha atención, fíjese bien. ¿Cómo explicamos que Cristo no tenía pecado? ¿Sí? Sí nació, fíjese bien, con la sangre, ¿verdad? Con la carne, ¿sí? Físicamente del embarazo de su madre María. ¿Cómo explicamos que entonces Cristo no tenía pecado, ni aún el pecado original? Bueno, ¿cómo lo explicamos? Por el cómo Cristo fue concebido. Cristo no fue concebido, fíjese bien, por el deseo carnal, por el placer sexual, por así llamarlo. Cristo no fue concebido por esa necesidad carnal, sexual, o por esa hasta malicia o ese deseo, ¿me explico? Sino que la sombra del Altísimo vino sobre ella. Fue lo que le hizo concebir. Entonces, la impecabilidad de Cristo se explica por su concepción, que no tuvo un origen carnal o sexual, ¿sí? En esos deseos pasionales y carnales, sino que su concepción fue espiritual. Amén. Y aunque nacería de una virgen, ¿sí? Fíjese bien, de una virgen. Ese título, virgen, nos habla de que es una mujer, una persona que no ha sido objeto del deseo carnal del hombre. Amén. Entonces, esto es muy importante, hermanos, y muy necesario que lo entendamos así. Amén. Todo esto que estamos hablando, fíjese bien, de cómo el Espíritu Santo es co-creador en cada una de estas áreas, nos llevó a este punto, de que el mismo Espíritu estuvo presente en la concepción de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo hace estar libre de todo pecado. Y aunque Job dice, ¿cómo, verdad, será limpio el que es nacido de mujer? ¿O quién hará limpio a lo inmundo? Él mismo responde, nada. Bueno, ciertamente, nadie más, escuche, nadie más ha sido concebido como nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, ningún otro hombre está libre de pecado. Por eso es que todos los hombres necesitamos el arrepentimiento, la conversión. Todos los hombres necesitamos, fíjese bien, el bautismo, incluso hasta en agua, como esa manifestación pública de nuestra fe. Necesitamos el arrepentimiento, porque no hay hombre, fíjese bien, no hay hombre concebido como lo fue nuestro Señor Jesús, libre de ese deseo carnal, libre de esa forma de pecado, fíjese bien, en deseos, en malicia, en maldad. Todos los hombres posteriormente somos concebidos así. Incluso, fíjese bien, todos aquellos antes de nuestro Señor Jesucristo. Solamente Él fue concebido por el Espíritu Santo. Amén. Inciso siguiente, Elí es co-creador de la nueva naturaleza. Bueno, el nacimiento, escucha esto, es lo que le explicaba hace un momento. El nacimiento de nuestro Señor por el Espíritu, fíjese,
es un tipo de nuestro nuevo nacimiento. Amén. Lo que es nacido del Espíritu, Juan 3:6, nacido de Dios, 1:3, la notable diferencia entre la creación de la naturaleza física de nuestro Señor y la creación de nuestra propia naturaleza espiritual por el mismo Espíritu puede ser expresada de esta manera. En el nacimiento virginal de Cristo se añadió a su naturaleza divina ya existente una naturaleza humana. Amén. Fíjese bien, Cristo, ¿verdad? El Hijo es Dios, habitaba en gloria con el Padre. Sin embargo, dejó esa gloria, dejó esa naturaleza divina para adquirir una naturaleza humana. Ahora escuche esto. Mientras que nosotros, o sea, nuestro renacimiento, el Espíritu, fíjese bien, añade a nuestra naturaleza humana y existente una naturaleza divina. Se fija que es lo contrario. Entonces, es un tipo del nuevo nacimiento, ¿sí? De nuestra nueva naturaleza. Si Cristo dejó su naturaleza espiritual y compartió, fíjese bien, una naturaleza humana, con nosotros es al revés. A nuestra naturaleza humana, por medio de la obra de Cristo, se le añade una naturaleza divina, una naturaleza, fíjese bien, espiritual, es decir, una nueva naturaleza. Amén. Ahora, fíjese bien, esto es importante lo que vamos a mencionar a continuación. El siguiente párrafo subrayo. La regeneración no convierte al pecador en un hombre mejor, sino que lo transforma en un nuevo hombre. Amén. La vieja naturaleza no es mejorada. Por fe, el creyente se hace partícipe de la naturaleza divina, una nueva naturaleza. ¿Sabe? A veces explicamos el evangelio como eso, como el hecho de dejar de pecar y convertirnos en una mejor persona. No. El evangelio es que dejamos de pecar porque nuestra naturaleza al pecado debe de morir. Por lo tanto, quien renace allí es una persona con una nueva naturaleza. No una naturaleza mejorada, sino una nueva naturaleza. ¿Qué significa eso? Significa eso que morimos al pecado. Amén. Y es una parte que necesitamos entender. A veces decimos, es que estoy en el proceso de dejar de pecar. Cuando involucramos esos procesos para dejar el pecado, es como si quisiéramos mejorar nuestra naturaleza. No. Debemos de morir al pecado. Amén. ¿Y cómo es eso? Dejar de sentir, fíjese bien, los deseos de hacer lo malo. ¿Sí? Y a veces no involucrar un proceso de tiempo, sino a veces ser más tajantes, morir al pecado y decir, he muerto al pecado, ya no vivo al pecado, ya no para deleitarme en el pecado, sino ahora para hacerlo con Cristo. Entonces, ese párrafo es importantísimo. El evangelio no es mejorar al hombre. El evangelio es que nace un nuevo hombre. Amén, hermanos. Muy bien, vamos prácticamente ya a concluir. Amén. Fíjese bien, en el siguiente inciso, hablamos de que es co-creador de la iglesia. El Pentecostés señala el nacimiento de la iglesia de Jesucristo. Amén. O sea, el Pentecostés es cuando el Espíritu Santo viene. Anteriormente los discípulos existían como unidades, pero por la venida del Espíritu fueron reunidos en lo que Pablo llamó la iglesia de Dios. Amén. Ahí en Hechos. Responsable por el cuerpo físico del Señor, fíjese bien, el Espíritu produce su cuerpo espiritual, del que Cristo es la cabeza. Una vez que le ha dado el ser a la iglesia, el Espíritu Creador condesciende por gracia a habitar en esa santa creación y por lo tanto la hace su habitación. Lo que explicábamos también el día de ayer, ¿verdad? En una partecita donde hablé de lo que sucede cuando recibimos a Cristo. El Espíritu Santo nos sella, viene a nosotros, nos bautiza, por así decirlo, y constantemente nos está llenando, nos hace su habitación. Amén. Bueno, fíjese qué hermoso es esto. Así como Cristo, ¿verdad? Hizo, así como el Espíritu Santo, mejor dicho, así como el Espíritu Santo creó el cuerpo físico del Señor, Él también creó el cuerpo espiritual del Señor. Por eso somos la iglesia
el cuerpo de Cristo, que cobra vida por el Espíritu de Dios. Ahí explicamos lo que a veces mencionamos, ¿verdad? Bueno, hermano, todo esto en su conjunto es hermoso. Mire, así como Cristo creó al primer Adán, ¿verdad? Perdón, como el Espíritu Santo creó al primer Adán, le dio aliento de vida. Bueno, pues asimismo el Espíritu Santo creó al segundo Adán, quien es Cristo, ¿sí? El primer Adán tenía un cuerpo físico y le dio aliento de vida. Al segundo Adán, fíjese bien, fue al revés. Le dio a su naturaleza divina una parte física, una naturaleza humana. Ahora, en nuestro nuevo nacimiento, ¿qué pasa? Que a nuestra naturaleza humana, por medio de la obra de Cristo, se le añade una naturaleza divina o espiritual. ¿En qué consiste nuestra nueva naturaleza? No en que mejoremos, sino en que muramos al pecado y seamos una nueva criatura, una nueva creación, un nuevo hombre. Por eso también el versículo que Pablo escribió, de manera que el que está en Cristo, nueva criatura es. O sea, no es una criatura mejorada, sino una nueva criatura. Muramos al pecado, hermanos, amén. Al pecado ya no le debemos nada. Ahora vivamos para Cristo. Amén. Gloria al Señor. Y aquí, en que es co-creador de la iglesia, qué hermoso. Así como el Espíritu Santo creó, fíjese bien, le dio esa naturaleza humana a nuestro Señor, ¿sí? Siendo Él espiritual, siendo Él divino, le da la naturaleza humana. Bueno, ahora la iglesia, fíjese bien, le da una vida espiritual. Es por ello que el Espíritu Santo nos toma y nos hace su habitación. Amén. Nos convierte en su habitación. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Vamos a terminar en la página número 9. Amén. Con los siguientes 2 puntos. Es co-creador de las Escrituras. Aunque se empleó más de 40 autores en la composición de las Escrituras, poseyó solamente un autor divino. Los santos, hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Aquí encontramos las referencias del Nuevo Testamento y la última allí en Samuel, ¿verdad? Capítulo número 23. Fíjese bien, leemos ahí a continuación que al haber sido el inspirador de las Escrituras, bueno, pues el Espíritu es el único que puede revelar sus tesoros a los corazones obedientes. Él es el que nos guía toda verdad y nos concede el discernimiento espiritual. Amén. El hombre orgulloso que exalta su conocimiento y cultura adquiridos trata de comprender las Escrituras por la luz de su razón natural, pero queda totalmente ignorante de su contenido espiritual. ¿Sí? La verdad es revelación, y esa revelación solamente puede provenir del espíritu de sabiduría y revelación. Permítame, déjenme conectar. Gloria a Dios. Fíjese bien, ¿qué estoy mencionando con esto? Si el Espíritu Santo es quien inspiró la Biblia, entonces es por medio del Espíritu Santo que nosotros la vamos a entender y a interpretar. Así de simple, es lo que estamos diciendo. No puede ser por el conocimiento personal, humano, cultura, prestigio de estudios o de profesión. No. La única manera de poder entender la Biblia es a través de aquel quien la escribió. Entonces, ¿quiere usted entender la Biblia? Tiene que tener al Espíritu Santo. Amén. Si no, usted la va a leer y usted va a quedar confundido, le va a encontrar contradicciones, le va a encontrar que no es verdad, le va a encontrar muchas cosas, porque usted no tiene al Espíritu. Pero si usted tiene al Espíritu, nada más pídale ese espíritu de sabiduría y de revelación que venga a usted para que lo pueda entender, el Espíritu Santo. Y en el último punto, es el co-creador de la nueva creación. Mucha atención. Aunque no hay versículos que directamente vinculen al Espíritu con la nueva creación como obra expresamente suya, por la inferencia que nos ha sido comisionada por Dios para actuar en su capacidad creativa, fíjese bien,
por la guianza del Espíritu, o sea, tendrá participación en la última creación que será magnificente en grado sumo. Los nuevos cielos y la nueva tierra formarán el clímax de sus creaciones. Formarán su obra maestra. Amén. O sea, a lo que me refiero es que a lo mejor no tenemos una referencia de los acontecimientos en relación al Espíritu que tienen que ver, ¿verdad? En relación a lo que va a suceder ya hacia el final, ¿verdad? De la era del mundo, del fin del mundo, de cielos nuevos y tierra nueva. Pero si el Espíritu Santo, escuche, este es el argumento, si el Espíritu Santo tuvo que ver con toda la creación desde el principio hasta el día de hoy, aún hasta con la nueva naturaleza, aún hasta, hermano, con la iglesia, aún, hermano, con lo que tiene que ver, fíjese bien, con el nuevo nacimiento, creemos entonces que el Espíritu Santo va a tener mucho que ver con todos los acontecimientos que están por venir. Amén. Cuando éste sea quitado, ¿sí? Él vuelve a la gloria, fíjese bien, primera, ¿sí? Con el Padre y el Hijo. Cuando éste sea quitado de en medio, pero a su vez creemos que tendrá que ver en la creación de las promesas que faltan por cumplirse. Entre ellas, cielos nuevos y tierra nueva. Si el Espíritu Santo creó, fíjese bien, por el mandato de la palabra de Dios, estos cielos y esta tierra, hermanos, el Espíritu Santo sin duda tiene mucho que ver con los cielos nuevos y la tierra nueva. Amén. Con esto, hermano, ¿qué entendemos? Vamos a terminar aquí. Vamos a concluir. Con esto lo que entendemos es que prácticamente el Espíritu Santo está presente en todas las operaciones de la creación de Dios, en todo. Desde el plano material o natural hasta el plano espiritual. Amén. Entonces no se puede ignorar al Espíritu Santo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. No se puede ignorar al Espíritu Santo como el co-creador. ¿Por qué decimos co-creador? Porque es Él, fíjese bien, en conjunto con el Padre y con el Hijo. Por eso es co-creador. Amén. Entonces no se puede ignorar al Espíritu Santo y decir, no tiene nada que ver, no existe, no sirve. No, es todo lo contrario. Él está presente aún hasta cuando estamos desanimados. Él nos levanta como lo vimos en un punto. Amén. Él nos restaura. Así como en el plano natural, también en el espiritual. Él es la sustancia misma de la vida, la fuente, el origen. Amén. Gloria al Señor. ¿Verdad? Les comentaba desde el inicio que la clase del día de hoy sería un poco más corta. Sin embargo, se da cuenta que hay mucho en lo que se puede profundizar en todo lo que hemos mencionado. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por esta enseñanza. Lea las referencias que vienen aquí. No olvide corregir la de Isaías. En vez de 64 es 65 y el verso 25. Amén. Pero dese la tarea de leer las demás citas, de profundizar, de pedirle al Espíritu Santo esa revelación, esa inspiración, y que Dios hable a cada uno de nosotros. Amén. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es una vibra, no es una energía, no es un ente. El Espíritu Santo es una persona. Amén. Y hace real a nuestro Señor Jesús. Cierre sus ojos y vamos a orar. Acompáñenme orando. Bendito Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, en este momento, Señor, por esta enseñanza. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, por las cosas en las que podemos profundizar y reflexionar. Guíanos, Espíritu de Dios. Trabaja en nuestras vidas. Trabaja en nuestros corazones. Enséñanos lo importante que eres tú. Que no te dejemos a un lado o te ignoremos, sino que te busquemos a través de la oración, a través del ayuno, a través de la comunión contigo, Señor, de la misma palabra. Espíritu Santo, de ti depende nuestra vida cristiana.
De ti depende nuestra nueva naturaleza, nuestro nuevo nacimiento. De ti depende el que ahora somos piedras en un edificio. Es decir, de ti depende el que formemos el cuerpo de nuestro Señor. Eres tan importante que no podemos ignorar un tema como el día de hoy. Habla nuestras vidas, que podamos estudiar a profundidad, Señor, cada aspecto del cual tú, Espíritu Santo, estuviste y estás presente. Gracias te damos. A ti sea la honra y toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, hemos terminado. Llegamos al final. El día de hoy sí voy a dejarles un cuestionario, ¿verdad? Así que atentos, alumnos, y a todos los que nos están viendo. Lo puedo compartir por correo o por WhatsApp. Háganmelo saber. Aquí en la descripción abajo está mi correo o mi número de WhatsApp. Mándenme un mensaje y le hago llegar el material y el cuestionario. Amén. Entonces ya saben, hay que entregar el cuestionario para a más tardar los días viernes. Anteriormente era hasta los domingos, ¿sí? Pero ahorita lo vamos a hacer hasta los días viernes, así que ánimo, échenle ganas y aplíquense y sean diligentes en esto. Amén. Bueno, pues comparta, ¿verdad? La clase, comparta el link y cualquier comentario, bueno, estamos a sus órdenes para poderle apoyar. Amén. Cualquier duda también me la puede escribir y la podemos, ¿verdad? Conforme a lo que Dios nos dé en sabiduría, poderla contestar. Amén. Que Dios le bendiga mucho, que sea de bendición la clase, compártala y pase muy, pero muy buenas noches. Amén. Continuamos en la semana en las transmisiones. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Buenas noches.